ya le damos la bienvenida al doctor Walter Speche, que es médico especialista en medicina interna e hipertensión arterial y jefe de la unidad cardiometabólica del Hospital San Martín de la ciudad. Doctor Martín Daer, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día Martín, ¿cómo estás? Bien. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por el saludo y gracias por atendernos, sobre todo para charlar de este tema muy importante. Hoy, a ver, pareciera que de atenderlo rápido, todo con la famosa pastillita se regula, pero cada vez hay más casos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que vos decís es real. La hipertensión, pensemos que en nuestro país alrededor del 30-40% de las personas que vivimos en Argentina tenemos hipertensión. Claro. Es un número que es tremendamente importante como para desestimarlo, y más que es una enfermedad, es un factor de riesgo, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país. O sea, de 10 personas, lamentablemente tengo que decirle que 6 nos vamos a morir de cardiovascular, de los cuales el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Y si decimos que de 10 personas, 3, 4 tenemos hipertensión, realmente estamos en un problema serio que no puede pasar desapercibido. Además, te cuento, Martín, que eso son los datos de hipertensos conocidos, pero tenemos datos peores en cuanto a estadística y epidemiología, que es que la mitad de los hipertensos, o sea, individuos que tienen hipertensión, la mitad de jóvenes de menos de 40 años no lo sabe, no lo sabía. Uno se pregunta cómo llegamos a esos datos. Bueno, en estudios en nuestro país, no en otros lugares, que pasa más o menos lo mismo, pero en nuestro país, encuestas y mediciones de la presión arterial, en el cual individuos tienen presión alta, la mitad que tiene hipertensión no lo conocía. O sea que es un problema no solo de prevalencia, sino también de desconocimiento que tenemos de esta enfermedad. Ahora, doctor, pienso en este mundo que vivimos, en esta vida cada vez más alocada que llevamos acá adelante, en el día a día, que estamos todos con más de un trabajo, que vamos y venimos, los que tienen hijos, las complicaciones lógicas, económicas, todo eso influye directamente. Sí, totalmente, porque esos datos que yo te acabo de comentar son en la población general. Si vamos a vulnerabilidad y a personas en barrios vulnerables, o vulnerabilidad no solamente en lo económico, sino en lo que vos contás, en lo laboral, en el estrés, esos porcentajes se incrementan. O sea, lógicamente el tener un bajo nivel socioeconómico, tener un estrés crónico, tener trabajos no formales, llevan a múltiples factores que están involucrados en un aumento en la prevalencia de esa hipertensión. O sea que estar en una situación vulnerable lo que hace, y eso está demostrado, y tenemos los datos también de nuestro país, que el nivel de conocimiento es menor sobre la hipertensión, porque lógicamente no tener un trabajo estable hace que no tengamos probablemente una obra social, que los turnos para ir a ver al médico probablemente sean lejos, o yo tenga que tener un costo indirecto, que es lo que uno va a utilizar económicamente para ir al médico, que es el boleto del micro. A eso sumale la alimentación, que obviamente uno va a comer bien y sano hoy es caro. Entonces probablemente la dieta esté basada en consumo de sal, consumo de harinas y no frutas y verduras y carne, que hoy, como decíamos, es caro. Entonces todo eso lleva a un aumento de la prevalencia en poblaciones vulnerables de la hipertensión, y hay un aumento en el nivel de desconocimiento. O sea que eso es importante. Ah, sí, este dato sí me llama la atención. Cada vez
se desconocen más, bueno, la información de la hipertensión arterial. Sí, porque el diagnóstico de hipertensión Sí, se hace solamente midiendo la presión, claro, no por síntomas ni porque me pasó alguna circunstancia, sino que midiendo la presión arterial. claro. Y con estas cosas que lo que comentabas vos del día a día, de pluriempleo, Sí, de que no llegamos a fin de mes, que no destinar un tiempo al médico es cada vez menos frecuente. Y la única forma de medir y de hacer un correcto diagnóstico de la presión arterial de la hipertensión es midiendo la presión en el consultorio y probablemente muchas veces fuera del consultorio para evitar el efecto del guardapolvo blanco, que es algo claro. bueno, que es tan conocido por todos. Y siempre, esto me quedó grabado que alguna vez me lo dijo un médico, siempre tratar en lo posible que sea a la misma hora, ¿no? Porque te establece como el mismo parámetro para tomarte la presión. Mira, en realidad A ver, la presión arterial lo que uno tiene que tener son correctas mediciones. sí, Mediciones, si uno va a hacer mediciones fuera del consultorio, que es la que vos me sí, comentás, que vos me sí, decís, mirá, che, yo tengo un aparatito, está bien que me controle, perfecto, pero tengo que tener reglas de oro como para seguir y no cometer el error, porque tanto el diagnóstico como el control de la hipertensión es midiendo la presión. Por lo tanto, tanto para hacer el diagnóstico como para ver si estoy bien o mal controlado, si hago una correcta o incorrecta medición, me va a impactar positivamente o negativamente en mi salud. Por lo tanto, lo que vos preguntás es crucial. Y mm, si todos tenemos un aparatito en nuestra casa, buenísimo, y me la tengo que medir, sí, pero ¿qué condiciones tengo que tener? Bueno, primero el aparato tiene que ser automático, de brazo, en lo sí, posible, ¿no? claro, Viste que ahora hay muchos aparatos nuevos, que es el reloj, que es el sí, anillo, que hay sí, un montón de cosas que miden y que no todos están validados. mm, Entonces, el de brazo automático, hay un montón de aparatos que están validados, quiere decir que voy a confiar. Después, ¿cómo medirse la presión? La presión no es que tengo algún síntoma o vengo de la calle, que tengo 3 laburos y mm, acabo de casi chocar con el auto, tomame la presión. No claro, sirve. claro, Las mediciones de la presión arterial tienen que tener y tiene que constar con al menos 5 minutos de reposo, no habiendo fumado ni tomado café 10-15 minutos previos, y con una correcta posición, o sea, sentado, espalda apoyada, pie apoyado, no cruzado, mm, y no hablar mientras nos medimos la presión, y con el manguito adecuado, de acuerdo a mi brazo, que esté sobre la piel, no sobre la ropa. Eso, las mediciones ideales serían realizadas a la mañana cuando uno se levanta, vacía la vejiga, se sienta y antes de desayunar, hacer mediciones, al menos 2. Y a la noche antes de cenar. O sea que si uno dice, bueno, ¿cuándo podría medirme la presión para tener un buen control de mi presión y de conocimiento? Y es a la mañana antes de desayunar y a la noche antes de cenar. Todos los días, bueno, eso lo va a manejar un poco el médico de acuerdo de también la personalidad de cada paciente, porque hay pacientes que uno le genera una ansiedad con su presión y algo muy importante, el paciente no tiene que modificar su medicación por los valores que le arrojen esa medición, sino es para darle a su médico de cabecera un panorama, un mapeo de las presiones fuera del consultorio y constatar, confirmar o descartar que cuando el médico le toma en el consultorio si tiene alta es porque realmente está mal controlado o porque tiene una hipertensión del guardapolvo blanco y las mm, mediciones de mm, la casa son normales. claro, claro. Doctor, a ver, ¿cuándo tenemos que prestar atención? Las famosas banderas rojas, ¿en qué circunstancias, en qué momento debemos hacer un freno y decir, bueno, me voy a tomar la presión porque tal vez este sea un indicio? Bien. Bueno, esa pregunta es buenísima, Martín, porque la hipertensión no da síntomas. O sea que Mm, si yo voy a esperar
a tener ese parate y esa advertencia que vos comentás para medirme la presión, Sí. estoy sonado, porque no da síntomas, y cuando da síntomas ya es una complicación, y ahí ya es una emergencia. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en el pecho, o tengo una parte de mi cuerpo que no la puedo mover, o me falta el aire, ya excede a la presión el hallazgo y tengo que ir a un médico, una urgencia, porque tengo un problema. Y si ahí tengo presión alta, lo que estoy pasando es una complicación, ¿sí? O sea que cuando yo me tengo que medir la presión, y en realidad yo tendría que ir a un chequeo médico una vez al año, al menos, y el médico ahí definir si va a tener que realizar mediciones más seguidas o no. Después, mitos que uno va a escuchar y Sí, que lo a vemos ver. en el consultorio todos los días. Me sangró la nariz porque tengo hipertensión, Mm, y ahí me tengo que controlar. No, no, la hipertensión va por un lado, y el sangrado de nariz, se me pone la cara roja, la oreja roja, y cosas que uno escucha en el consultorio van por otro lado. O sea, medir la presión implica que yo vaya a un chequeo al menos una vez por año al médico, que el médico puede ser el médico, puede ser el clínico, el generalista, el ginecólogo, o sea, cualquier posibilidad que yo tenga de tomarle la presión al paciente, yo la tengo que incorporar como estrategia también, porque mm. dijimos que la mitad de los jóvenes que es hipertenso no lo sabe, y 1 de cada 5 adultos mayores tampoco lo sabe. Entonces es importante, cada vez que cualquier ser humano tome contacto con el sistema de salud, tenga una medición de la presión arterial. Bien, la última, y con esta ya lo despido agradeciéndole. Más allá de la medicación, ¿existe algo más para disminuir justamente lo que es la prevalencia de la hipertensión? Sí, eso es fundamental, que el tratamiento farmacológico es una de las patas de la hipertensión arterial, Sí. pero el tratamiento preventivo, así como terapéutico, de los cambios saludables de estilo de vida, es un pilar fundamental. El ejercicio físico controlado y adecuado para cada persona, la dieta con el consumo de sal, que no es solamente sacar el salero Mm, representa aproximadamente el 30% de la sal que consumimos en un día. O sea que si yo saco el salero, no es no suficiente, sino que alcanza. tengo que, claro, no Claro. alcanza, tengo que sacar las comidas que tienen alto contenido en sal, Mm, que esos son todo lo que sean los fiambres, los embutidos, las harinas. mm. Entonces, básicamente, uno lo que tiene que saber que una dieta equilibrada y variada en base a frutas y verduras siempre, la verdura y las frutas, tiene una particularidad que bajan la presión, o sea, son uno de los tratamientos, tanto preventivo como terapéutico. Y bueno, sí, carne, pollo, pescado, digamos, en su racionalidad y variabilidad, pero eso es lo que uno tiene que tener en cuanto a una dieta. Doctor, ¿algo más que quiera agregar que por ahí haya quedado sin preguntar y le parezca importante? No, básicamente lo que uno tiene que saber a modo de resumen de esta enfermedad es que Sí. lamentablemente la mayoría de los seres humanos nos vamos a morir de cardiovascular, Mm, y que el principal factor de riesgo, que es uno, no es solo el único, hay otros factores de riesgo, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, pero el que más impacto tiene en las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión, y que la única forma de diagnosticarlo es midiéndose la presión arterial. claro. Doctor, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Un Saludos. abrazo. El doctor Walter Espeche es médico especialista en medicina interna e hipertensión arterial, es el jefe de la unidad cardiometabólica del Hospital San Martín de la Plata. El domingo, 17 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.